El segundo día de este curso excelente organizado por la Escuela de Ecografía, el tercer curso, ¿no es cierto? Estamos acá para presentar ya a los ponentes que hemos tenido el gusto de escucharlos hoy día, excelentes exposiciones. Los temas que hoy día vamos a tratar son temas bastante interesantes lo que en relación a las complicaciones de medicina fetal, como es el manejo en cuanto al diagnóstico y tratamiento de las complicaciones del embarazo múltiple. El doctor Sepúlveda va a hacer ese tema, el doctor Mauricio Herrera va a ser el tema de lo que es el Doppler, las complicaciones de lo que es los predictores de la preeclampsia y el RSU. Y por último, el tercer tema, el doctor Alfredo Guzmán, que también todo el mundo lo conoce, va a ser RSU más allá de la hipoxia. Entonces, sin mayor pérdida de tiempo, lo dejo con ustedes al doctor Sepúlveda. Muchas gracias. Bien, voy a hablar sobre el uso del ultrasonido en el manejo de embarazos múltiples, especialmente embarazos monocoriales, que es realmente un problema de bastante envergadura. Bien, los roles del ultrasonido en el manejo del embarazo múltiple es algo imprescindible. Realmente no se puede contar con un buen manejo si no se cuenta con buenos exámenes de ultrasonografía. Esta foto arriba a la izquierda fue tomada el año 82. Yo estaba haciendo mi residencia en ginecología y obstetricia y en esa época yo iba a revisar las placentas de los embarazos múltiples y en ese momento recién anotábamos en la ficha de la corionicidad de los embarazos. O sea, definitivamente el diagnóstico de corionicidad en esa fecha era absolutamente un efecto posparto. Y ahí veíamos el tabique, separación, las placentas y ese tipo de cosas. Ahora ha cambiado mucho, estas son fotos de embarazos de 12 semanas, esta me las dio un muchacho de Colombia, el doctor David Romero, ahora tiene su propio centro ecográfico, estuvo rotando conmigo un par de meses y me mandó estas fotos de regalo. Y yo le dije, mira, cuando saque mejores fotos que las tuyas las voy a cambiar. Hasta el momento ya llevo más de un año y todavía no saco ninguna de las dos fotos mejores que él. Y básicamente el ultrasonido es crítico para determinar el mejor momento para realizar el diagnóstico de corionicidad. Este sí que es el problema más importante que nosotros tenemos, diferenciar cuál es el embarazo gemelar de alto riesgo de cuál es el embarazo gemelar de bajo riesgo. Aunque no existe tal concepto de que el embarazo gemelar por definición es de alto riesgo, pero sabemos que los que comparten la misma placenta tienen un riesgo enormemente superior a los que tienen placentas independientes. Y aquí tienen ustedes las 3D, como se dan cuenta, los bicoriales son muy fáciles de diagnosticar porque tienen un tabique de separación grueso, a diferencia de los monocoriales, que no se ve ese tabique de separación y de hecho aún la ecografía tridimensional no tiene la capacidad de mostrar la membrana amniótica. Como ustedes se dan cuenta, parece que fueran gemelos monoamnióticos, pero en realidad hay una delgada membrana amniótica que los separa. En cambio, cuando aparece corion en el medio, definitivamente se nota en forma muy clara. Y para graficarles esto, yo tuve la suerte de trabajar con el grupo de Nicolaides y uno de los fellows que estaba trabajando en esa fecha cuando estuve yo fue Nils Sevier, que compartimos mucho interés en el embarazo múltiple. Así que hicimos varias publicaciones en conjunto y aquí tienen ustedes los resultados del riesgo de los embarazos gemelares cuando son dicoriónicos y monocoriónicos. Como ustedes se dan cuenta, la muerte perinatal o muerte fetal es 5 veces superior en los monocoriónicos. O sea, se mueren 5 veces más que los bicoriónicos. Y cuando ustedes revisan los recién nacidos por lesiones cerebrales adquiridas en el periodo neonatal, definitivamente 10 veces superior en los monocoriónicos. Y cuando ustedes analizan los fetos con restricción de crecimiento intrauterino, el doble de los casos ocurren en embarazos monocoriónicos, porque definitivamente la corionicidad es un problema de envergadura mayor. Así que en todas las canchas, el monocoriónico tiene peor pronóstico que el dicoriónico. Y eso se debe a las placentas, básicamente al territorio vascular que están compartiendo. Les recuerdo dos conceptos que son básicos. Primero, que la corionicidad se refiere al número de placentas. O sea, si ustedes tienen 3 sitios de implantación, estos 3 sitios de implantación van a dar origen a 3 placentas. Si tienen 1, va a dar a 1 placenta. Si tienen 8, van a ser 8 placentas. O sea, la corionicidad, en el fondo, el corion es el que forma la placenta.
Así que cuando ustedes hablan de tricoriónicos son 3 placentas. Cuando hablan de dicoriónicos, 2 placentas y así sucesivamente. Pero sin embargo, estos gemelos que están acá implantándose en una sola placenta, la masa celular interna puede dividirse y una placenta pasa a ser común para los gemelos y esa masa celular va a originar diferentes cavidades amnióticas. Y es así como tenemos los 3 tipos de gemelos. Uno que es el dicoriónico, diamniótico, en los cuales cada gemelo tiene su propia placenta, su propia cavidad coriónica y su propia cavidad amniótica. O monocoriónicos, que se subdivide en monocoriónicos diamnióticos, que tienen cavidades amnióticas separadas, o aquellos que incluso comparten la misma cavidad amniótica, que son los monocoriales monoamnióticos. Y aquí tienen algunos ejemplos clarísimos de embarazos dicoriales en etapas iniciales de la gestación, en las cuales ustedes ven que el tabique de separación es muy prominente, aún no se ha atrofiado ni se ha elongado, así que ustedes identifican perfectamente bien cada uno de los fetos en su propia cavidad amniótica y separado por un tabique que contiene corion en el medio. Ecografías tridimensionales, lo ven muy bien, aquí se ve el signo del lambda, que en el fondo es una proyección de tejido coriónico dentro de la base de la membrana, en la unión de membrana con placenta, y que muchas veces eso se mantiene durante varias semanas después del primer trimestre, hasta la mitad del embarazo. Y aquí tienen en forma muy clara una ecografía transvaginal donde se ve, ¿cierto?, 2 fetos, tabique de separación grueso que contiene necesariamente corion para tener ese grosor, 2 cavidades amnióticas y se observa 2 sacos vitelinos. Exactamente lo mismo, fíjense que los sacos vitelinos determinan el número de cavidades amnióticas, por lo tanto cuando yo veo 2 sacos vitelinos en el útero, yo sé que hay 2 cavidades amnióticas, y cuando yo observo este tabique con corion en el medio, yo sé que son bicoriales, así que el diagnóstico es muy fácil, este es un embarazo bicorial, biamniótico. Diferente en este caso, donde ustedes se dan cuenta que tienen una sola cavidad coriónica, no existe un tabique de separación grueso en el medio, existen 2 cavidades amnióticas, una para cada gemelo, y ustedes observan 2 sacos vitelinos. 2 sacos vitelinos significa que hay 2 cavidades amnióticas inmediatamente, y este es un embarazo de alto riesgo de presentar complicaciones de intercambio de sangre y desbalance de las circulaciones. Para mostrarle lo difícil que puede ser observar la membrana intraamniótica, intrafetal, este es un embarazo monocorial, fíjense que no hay tabique de separación grueso en el medio, se ve un solo corio en una sola placenta, y en este corte no se alcanza a ver la membrana. A veces la membrana es tan delgada que es difícil de identificarla, especialmente antes de la semana 8. Pero sin embargo, cuando uno hace un ligero movimiento del transductor, en este caso se identifican claramente 2 sacos vitelinos, así que estos 2 sacos vitelinos inmediatamente me indican que estos gemelos son biamnióticos, así que no tienen riesgo de tener enredamiento de cordón ni compartir la misma cavidad. Así que básicamente este es un signo muy importante escrito por el grupo de Harvard hace el año 95, en el cual dice: cuando usted vea un embarazo monocorial antes de la semana 8, revise los sacos vitelinos, porque los sacos vitelinos me están indicando si es monoamniótico o biamniótico, y como ustedes saben, el pronóstico es enteramente distinto entre uno y otro. Aquí tienen ustedes un caso de un embarazo de 8 o 9 semanas, que ya se dan cuenta que claramente es monocorial, porque hay un solo corion, no existe este tabique de separación entre los gemelos, no es un tabique grueso, pero sin embargo ustedes se dan cuenta que hay 2 cavidades amnióticas. Este embarazo fue referido por la sospecha a un monoamniótico, y cuando llegamos ya dijimos sí, en realidad es un embarazo monocorial, hay una sola placenta, pero hay 2 cavidades. Y fíjense ustedes que ya en esta fecha fue posible identificar algunas diferencias de tamaño en el feto de la izquierda y diferencias de tamaño en las cavidades amnióticas. Y aunque ustedes no lo crean, este embarazo evolucionó con una restricción intrauterina selectiva del gemelo chico. El gemelo pequeño pesó como 700 gramos, el gemelo grande pesó 1,1 kg, y hubo que interrumpir este embarazo como a las 29 semanas porque el feto pequeño empezó con alteraciones de Doppler que casi lo llevan a la muerte. Y por supuesto, sacar un feto absolutamente normal como el de la derecha, que estaba creciendo muy bien,
sacarlo a la semana 29, por supuesto, es un riesgo que también se pueda fallecer este bebé. Así que en general este es un problema mucho más serio que la transfusión feto-fetal y sabemos que posiblemente los signos de restricción selectiva del crecimiento intrauterino en gemelos monocoriónicos posiblemente comience muy precoz en la gestación y es posible que lo podamos detectar en etapas muy precoces en el primer trimestre. Aquí tenemos otro caso, que es el caso extremo, donde aparecen los gemelos que comparten la misma cavidad amniótica. Y fíjense que se ven muy juntos, no se veía tabique de separación, pero cuando se analiza la presencia de sacos vitelinos, solo se encuentra un saco vitelino. Por lo tanto, eso nos indica que estos gemelos tienen alto riesgo de ser monoamnióticos. Y serán monoamnióticos hasta que no se demuestre lo contrario. Y cuando son monoamnióticos, por supuesto, se enredan los cordones, aparecen una morbilidad de casi un 50% si no son diagnosticados como tal, se enredan los cordones, se producen nudos, accidentes vasculares y muerte de los dos gemelos. Aquí tienen un caso relativamente reciente, fíjense, estoy viendo un embarazo relativamente pequeño y cuando revisan ustedes la cavidad amniótica, perdón, la cavidad coriónica con los embriones, ¿cuántos sacos vitelinos ven? Uno solo, ¿cierto? Y ahí lo tienen, un saco vitelino y los dos fetos. Lo voy a pasar de nuevo, estoy revisando de la izquierda a la derecha, aparecen los dos gemelos con su latido y una sola cavidad, saco vitelino, lo que indica que hay una sola cavidad amniótica. Y esto, por supuesto, en las ecografías sucesivas demostraron ser monoamnióticos. Así que estos fetos tienen un 50% de probabilidad de morirse si no se diagnostican, pero esa mortalidad mejora a menos de un 5% si tienen el diagnóstico prenatal y ustedes intervienen mediante operación cesárea a estos gemelos antes de la semana 33 con corticoides previos. La sobrevida en ese caso sobrepasa el 95%. Bien, ¿y aquí qué les llama la atención? Aquí les digo, este es el único saco vitelino que se identificaba, ¿cierto? Pero los gemelos están muy cerca uno del otro. Ustedes se dan cuenta que es cierta. ¿Y qué se hace? Se coloca el Doppler y el Doppler color, el Power Doppler, nos muestra que en el fondo están compartiendo la circulación, están compartiendo el corazón y cuando se hace una ecografía tridimensional aparecen esto que nosotros denominamos, esto fue publicado como en la tapa de la revista Blanca como la foto del mes, hace un par de años atrás, que llamamos este signo de Hugging Twins, los gemelos que se abrazan. ¿Y cuáles son los gemelos que se abrazan? Los que están necesariamente unidos por el pecho son gemelos toracópagos. Y por supuesto, cuando ustedes encuentran estos fetos tendrán latido cardíaco, pero están muertos, porque no existe posibilidades de que vivan. Laten, pero es como la película esa, Dead Man Walking, el hombre muerto caminando. Claro, tiene latido, pero sabemos todos que está muerto porque en cosa de semanas estos fetos necesariamente van a fallecer, ¿cierto? Cuando nazcan, porque no existe tratamiento para su enfermedad. Y en forma básica, este es el algoritmo que nosotros proponemos para el estudio de la corionicidad en el primer trimestre ante la semana 11, en la cual ustedes tienen la posibilidad que en la semana 5 determinen la corionicidad, de acuerdo al número de sacos coriónicos. O sea, a la semana 5 ustedes ven los sacos y dicen definitivamente cuántos sitios placentarios hay. Por ejemplo, si tenemos 2 sitios placentarios, se ven 2 sacos, uno dice esto es un embarazo bicorial, pero yo no sé cuántas cavidades amnióticas tiene o cuántos fetos hay adentro, ¿cierto? Solo sé que es bicorial. A la semana 6 aparecen los sacos vitelinos, el yolk sac. Imagínense que en estos 2 sacos aparecen 3 sacos vitelinos. Automáticamente dice, bueno, si tengo 3 sacos vitelinos voy a tener 3 cavidades amnióticas. Así que teóricamente es un embarazo bicorial, triamniótico, automáticamente, a la semana 6. Y espero que aparezcan los fetos con sus correspondientes latidos después de la semana 6, 2, 6, 3, 6 y media. Y aquí me aparecen 4 fetos, ¿cierto? Entonces yo ya sé que en esta fecha, antes de la semana 7, sé que un embarazo cuádruple, triamniótico y bicoriónico. Entonces ustedes se dan cuenta que esto es enormemente importante saber esta secuencia, porque si ustedes trabajan en asociación a un centro de fertilidad, van a tener muchos embarazos múltiples que van a tener ecografías transvaginales precoces y ustedes pueden abrochar el diagnóstico de corionicidad muy fácil siguiendo este algoritmo. Les recuerdo que ya las membranas se ven en forma categórica en el 100% de los casos, recién en la semana 8, así que ustedes son capaces ya de hacer un diagnóstico bastante preciso en esta fecha.
¿Qué es lo que pasa a la semana 11 a 14? Bueno, nosotros describimos el signo lambda como un signo importante para hacer el diagnóstico de corionicidad en esta fecha, el año 96. ¿Y qué es lo que nos dimos cuenta? Que cuando se hacían ecografías abdominales para medir translucencia nucal en embarazos múltiples, todos los fetos que eran dicoriónicos, todos tenían invariablemente la presencia de esta proyección de tejido coriónico dentro de la membrana que se llama el signo lambda, todos, sin excepción. A diferencia de los monocoriales, en los cuales ninguno de ellos la tenía, y todos tenían inserción de membrana en forma de T, en este caso. Y aquí hay fotos, ¿cierto?, mostrando que los embarazos monocoriales no tienen corion en el intermedio, y fíjense lo que pasa en los embarazos bicoriales, donde aparece esta proyección de corion en el interior. Así que definitivamente la historia cambió en ese momento gracias a esta observación. De hecho, yo revisé los diagnósticos prenatales de más de 500 embarazos gemelares antes de esta fecha en mi país, y en ninguno consideraba el diagnóstico de corionicidad en el reporte, ninguno. Nadie se preocupaba de la corionicidad en esta fecha, ni en el primer trimestre del embarazo. A diferencia ahora que más del 95% de los diagnósticos de embarazos gemelares va asociado al diagnóstico de corionicidad. Ya se considera casi negligencia médica que alguien vea un embarazo gemelar y no le coloque si es monocorial o bicorial. Así que definitivamente este fue un aporte importante dentro del manejo de los embarazos múltiples. Bien, ¿qué les parece eso? ¿Monocorial o bicorial? Bicorial, ¿cierto? Se ve que hay una membrana gruesa y el signo lambda, que es el más importante, es la unión membrano-placentaria. ¿Qué les parece eso? Bueno, me tienen que creer que aquí hay una cavidad amniótica con un feto. ¿Monocorial o bicorial? Monocorial. ¿Ustedes creerían que es el mismo embarazo? No, ¿cierto? Bueno, les voy a mostrar el video. Ojalá funcione. Ahí viene. Bicorial, monocorial. ¿Qué les parece? Diagnóstico. Es un monocorial, ¿cierto?, con una sinequia uterina, ¿cierto? Así que ojo, porque teóricamente me han tocado 3 o 4 casos en los cuales ustedes categóricamente diagnostican un embarazo. Incluso he visto las fotos. He visto las fotos de primer trimestre y son claramente, están mostrando el signo lambda, el tabique y todo lo demás, etcétera. Pero ustedes se dan cuenta, este feto cae hacia el otro lado porque hay una brida en forma semilunar que cae en el interior, y por supuesto le toman la foto a esa zona y dicen esto es un embarazo bicorial, y en realidad no lo es. Y aquí tienen un videoclip categórico que está mostrando que este es un embarazo bicorial confirmado, perdón, monocorial confirmado, ¿cierto?, histopatológicamente después del parto. Así que una potencial falla en el diagnóstico, un pitfall de esta situación, es la presencia de sinequias uterinas que pueden dar una imagen bastante similar. ¿Qué les parece esta foto? Este es un embarazo monocorial. Aquí me van a tener que creer que la membrana estaba muy pegada a este feto, por eso casi no se ve. ¿Qué les llama la atención? El tamaño. ¿Cuál feto es más flaco y cuál más gordo? Este es un feto que tiene ciertas características de restricción, ¿cierto? Pero fíjense la membrana, la translucencia nucal, ¿cierto? Esto se considera como signos precoces de una hipervolemia en este feto, ¿cierto?, y una transfusión feto-fetal. ¿Qué le parece esto? Feto normal y una masa. Y esta masa que está en esta zona, un embarazo monocorial, ¿cierto? Y yo no le veo latido cardíaco en este caso, y le activo el Doppler y aparece latido. Diagnóstico es un TRAP, ¿cierto?, un gemelo acárdico. Eso también es otra de las complicaciones del embarazo, y es mucho más raro, pero ya todo se está diagnosticando en el primer trimestre. Bueno, nosotros hicimos este estudio, que no es un estudio muy ambicioso, pero revisamos 30 casos de embarazos monocoriales que seguimos en nuestro servicio, todos los cuales tenían una translucencia nucal hecha en el primer trimestre. Y estudiamos cuál era el valor en predecir, ¿cierto?, el resultado perinatal. Esto está publicado en el Journal of Ultrasound in Medicine el año 2007. ¿Y qué es lo que ocurrió? Nos dimos cuenta de lo siguiente. Cuando ustedes tienen la posibilidad de medir cefalonalgas y translucencia nucal en embarazos monocoriales, todos los embarazos monocoriales que tenían translucencia ancha o elevada, todos tuvieron mal resultado perinatal, todos, sin excepción, llamando a mal resultado perinatal la aparición de transfusión feto-fetal, restricción selectiva del crecimiento intrauterino y pérdida ante la semana 22. Así que definitivamente cuando ustedes encuentren en uno o ambos gemelos
aumento de translucencia, definitivamente el problema es serio. ¿Qué pasa con los gemelos monocoriales que tienen translucencia nucal normal? Curiosamente, la mitad de ellos hace complicaciones igual. Así que teóricamente nuestra conclusión de este trabajo fue que cuando encuentren la translucencia nucal aumentada es signo mal pronóstico. O le va a hacer una restricción selectiva al crecimiento, o le va a hacer una transfusión feto-fetal, o va a perder el embarazo ante la semana 22, o va a tener un parto ante la semana 32, invariablemente. Pero ¿qué pasa si acaso las translucencias son normales? Sígalas cada 15 días, porque esos fetos aún pueden dar alguna sorpresa en forma posterior. Y he conversado estos datos con diferentes colegas y todos coinciden exactamente lo mismo, que translucencia nucal normal no asegura que ese embarazo va a ir bien. ¿Y qué sabemos con respecto a la transfusión feto-fetal? La transfusión feto-fetal es un problema serio que se ha hablado mucho y que en realidad se ha hecho bastantes avances en los últimos años. Pero sin embargo, yo creo que es un problema que ha sido sobrediagnosticado. Definitivamente les voy a mostrar algunos de nuestros datos. Cuando aparece una transfusión feto-fetal severa, el diagnóstico solo se realiza si aparecen dos cosas: hipovolemia en el donante e hipervolemia en el receptor. Estas cosas tienen que ir de la mano para hablar de transfusión feto-fetal. ¿Cómo se diagnostica hipovolemia en el donante? El que tiene una vejiga muy pequeña o no se llena y tiene un oligodramnio menor de 2 centímetros. ¿Y cómo se habla de hipervolemia en el recipiente? El que tiene una vejiga grande con un polidramnio sobre 8 centímetros. Tienen que estar estos dos criterios de la mano para hacer el diagnóstico de transfusión feto-fetal. Aquí tienen un caso típico, un caso extremo, digamos, en los cuales ustedes ven que hay un gemelo totalmente suspendido en la pared uterina y otro gemelo mucho más grande flotando en una piscina enorme. Entonces hay oligodramnios y hay polidramnios de la mano. Esta es una transfusión feto-fetal. Aquí se activa el Doppler para ver el cordón y dense cuenta que el cordón está totalmente mantenido acá. ¿Por qué está suspendido este gemelo acá? Primero, porque hay una membrana amniótica que lo mantiene, y segundo, porque hay un aumento de la presión intrauterina en el resto de la cavidad que lo empuja. Por eso tenemos la transfusión feto-fetal. Aquí les voy a mostrar uno de nuestros videos intraoperatorios de una transfusión feto-fetal. Fíjense que aquí tenemos un feto que se ve rubicundo en una piscina muy grande, muy activo. Estos tienen cordones edematosos, gruesos, con múltiples vueltas del cordón, con coiling excesivo. Y fíjense lo que pasa con el gemelo pequeño, que tenía en este caso un flujo ausente de diástole, muy inmóvil, casi sin tono. Aquí tiene la mano y fíjense cómo se ven las membranas. Aquí es un oligodramnio severísimo, ¿cierto? Casi no tiene líquido. Son pocas las veces que uno puede ver un oligodramnio, ¿cierto?, fetoscópico. Esta es una transfusión feto-fetal característica. Fíjense los vasos de la placenta. Aquí nosotros mapeamos esta zona. Ese es el borde de decidua con placenta y aquí se está insertando la placenta, la membrana. Y lo que nosotros hacemos es seguir la membrana y esa membrana, a ver cómo pasan los vasos y qué vasos se devuelven al territorio del donante, como ese caso, que se devuelven, y cuáles son los que pasan hacia la circulación del recipiente. Y pasamos una fibra láser que es muy pequeña, tiene 0,6 milímetros en la punta, y aplicamos energía láser con el propósito de ir cauterizando los vasos. Fíjense que es el talón del bebé para que vean la magnitud y la magnificación que tenemos que utilizar. Aquí hay una anastomosis profunda, ubicamos los vasos que conectan un territorio con otro, aplicamos energía láser y esto se corta pero perfectamente bien la circulación entre un lado y otro, y al final uno hace eso en todos los vasos que atraviesan por el ecuador vascular hacia el resto de la circulación del otro feto. Y lo que uno hace es definitivamente una placenta monocorial, entre comillas, dejarla como dicorial, totalmente separada. Bien, nosotros fuimos el primer centro latinoamericano que publicó su experiencia. Esto fue publicado el año 2007. Publicamos 3 años de experiencia con el manejo de transfusión feto-fetal, una experiencia bastante preliminar, pero para nosotros era muy importante comunicarlo. 33 embarazos. Fíjense que la edad gestacional al láser fue de 21 semanas y logramos llegar a las 32, o sea, ganamos 11 semanas. Peso de los sobrevivientes 1 kilo 590 gramos, sobreviviente un 79%. Y lo bueno de este trabajo es que seguimos a estos bebés hasta los 6 meses de edad, así que teníamos información completa, no solamente de si nacieron vivos, ni si fueron dados de alta vivos a las 4 semanas,
sino que también vimos la morbilidad tardía, ¿cierto?, del periodo postnatal inmediato. Y fíjense que los resultados al parto, logramos que 48% nacieran vivos, 33% uno solo, y tuvimos una pérdida de casi un 20% de muerte de ambos, de pérdida del embarazo. Por lo tanto, el 80% de nuestros casos, al menos sobrevivió uno de los fetos hasta el momento del parto. Cuando seguimos el follow-up completo hasta los 6 meses, en 66 fetos, fíjense que logramos, aquí se murieron varios de los gemelos por prematuridad, pero 48% tuvieron al menos un feto vivo a los 6 meses y 27% los 2 fetos estaban vivos a los 6 meses. Por lo tanto, 75% de nuestra experiencia informó que por lo menos lográbamos uno de los sobrevivientes. El espectro de la enfermedad es muy grande. Aquí tienen fetos de, ¿cierto? Estos bebés ya tenían 1 año cuando me los llevaron, tenían definitivamente una similitud bastante importante, habían logrado pesos sobre los 2 kilos, nacieron sin secuelas y son absolutamente sanos en esta fecha, a diferencia de una serie de otros gemelos que nacen en forma muy prematura por ruptura de membranas, por la misma intervención o por la patología de base. Y por supuesto que estos tienen alto riesgo de quedar con daño cerebral o tienen riesgo de muerte neonatal. Y por último también tenemos el problema de los que tenemos la pérdida, el 20% que tenemos pérdida. Fíjense aquí en este caso, que lamentablemente tenía una diferencia en la masa placentaria muy importante, ese es el tabique de separación. Este feto tenía un porcentaje muy bajo de placenta, así que era muy difícil revertir este problema. Y como tenían este problema en la placenta, ¿cierto?, cuando hicimos la cirugía, pensamos que lo habíamos hecho bien, pero sin embargo se dieron cuenta que este feto seguramente falleció por su enfermedad y quedaron anastomosis permeables o se recanalizaron e hizo que este bebé se desangrara en el cuerpo de este gemelo. Y aquí tenemos que el recipiente en realidad que debería estar rubicundo está absolutamente pálido y definitivamente el gemelo que debería estar anémico está hipervolémico, ¿cierto?, con sobrecarga vascular. Así que de eso nosotros aprendimos, revisamos las placentas, vimos dónde nos equivocamos y en este momento la mayor parte de nuestros casos tenemos este resultado donde ustedes ven que pese a que se hacen las inyecciones de colorante, esta placenta está absolutamente dicorionizada. No existe paso de colorante de un territorio vascular al otro y viceversa. Así que lo que se trata de hacer es una separación y en este momento en nuestra operación nosotros hacemos un diagnóstico primero de la anastomosis, las cauterizamos y después revisamos de nuevo el trabajo hecho y si acaso quedan algunas permeables o algunas que se han recanalizado, se pueden nuevamente recanalizar y el resultado ha sido mucho mejor en el último tiempo. Bien, no sé qué está sonando por ahí, no sé si soy yo o es alguien. Bien, ¿qué es lo que tenemos ahora con un problema que es realmente importante? Porque la transfusión feto-fetal es un asunto que todo el mundo ha comentado, se ha tratado, etcétera. Ahora yo creo que si nosotros analizamos, yo de cada 100 pacientes que me llama algún médico por algún problema que considera que es transfusión feto-fetal, yo les podría decir que el 80% son pacientes que no tienen transfusión feto-fetal y que sí tienen una enfermedad que se llama restricción selectiva del crecimiento intrauterino. Tienen problemas del crecimiento. Y es un problema serio, porque teóricamente no tenemos herramientas diagnósticas, terapéuticas, porque la transfusión feto-fetal existe el láser, pero en este caso no lo existe. Y esta es la discordancia. Y lo que ocurre en los monocoriales es lo que les estoy mostrando acá, que generalmente hay interacción en diferentes estratos. Puede ser absolutamente normal o puede tener transfusión feto-fetal en cualquiera de sus grados o restricción selectiva del crecimiento intrauterino. Y muchas veces hay interacción en estos casos. Por supuesto que una restricción puede pasar a transfusión feto-fetal, esto puede pasar a ser normal o puede un feto normal pasar a cualquiera de estos dos. Así que definitivamente es difícil poder encontrar la interacción perfecta. Pero este problema yo creo que ya está solucionado con el láser y con el amiodenaje, pero sin embargo es muy poco lo que hemos hecho en este caso. Y tengo la idea que la mayor parte de las series que se publicó en relación a transfusión feto-fetal en el pasado, muchas de ellas incluían la restricción selectiva de crecimiento intrafetal, ¿cierto?, tratado con láser, y posiblemente esos eran los casos que anduvieron más mal con esta operación en esta serie. Aquí tienen el caso típico, ¿cierto?, una transfusión feto-fetal, este feto está totalmente pegado en una pared, casi no se ve.